Ahora llegamos a Colombia. Quiero que vean este primer cuadro de una empresa que se encarga de trabajar datos que se llama Suma. Este cuadro nos muestra, claro, si ustedes ven la parte izquierda del cuadro en sus pantallas, se van a dar cuenta que nos muestra el número de casos, el número de muertos, el número de casos nuevos, las personas recuperadas, pero yo quiero que nos concentremos en los casos por millón de habitantes y en los fallecidos por millón de habitantes. No es lo mismo tener 100 personas muertas en un universo, por ejemplo, de 1 millón, a tener esas mismas 100 personas muertas en un universo de 10 millones. Entonces uno dice, no, Bogotá, claro, tiene más de 1000 fallecidos y Barranquilla está prácticamente igual. Claro, pero es que Barranquilla tiene 6 millones de personas menos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los casos de fallecidos por millón de habitantes, Bogotá suma 151 por millón de habitantes, mientras que Barranquilla tiene 930 o Leticia tiene 2000 por millón de habitantes. Y en el caso de casos, Bogotá tiene 6.69 por millón de habitantes, mientras que Barranquilla tiene 15.54, para que esto lo comparemos en proporciones. Miren el caso de Colombia, los departamentos que en este momento concentran mayor cantidad de casos, obviamente tenemos Atlántico, Bolívar, Bogotá, Valle del Cauca, también muy complejo. Miren la siguiente gráfica, que es logarítmica, que nos mide los últimos 30 días sobre el aumento de los casos. Estamos por encima de los 150.000 casos. Miren cómo está el día sin IVA y cómo pareciera que la apertura sí tuvo un impacto. Ahora miren el caso de fallecidos, se comprueba también que después de la apertura económica esto tendió a aumentar. Y miren el caso de personas en unidades de cuidados intensivos, que ahora es como lo que todo el mundo comienza a hablar de qué tan ocupado está. Esto varía de zona a zona. En Barranquilla ya bajó a poco menos del 80% y en Bogotá estamos ya rondando desde hace algunos días el 90% y es posible que en cuestión de una semana podamos estar sobre el 100% si no se aumenta la capacidad hospitalaria. Miren el caso ahora de Bogotá. Esta es la gráfica sobre casos, más de 49.000 casos. Miren ahora el caso de personas fallecidas, más de 1.100 casos que tenemos. Y miren la siguiente gráfica que nos muestra las personas diarias en unidad de cuidados intensivos, como si ustedes se dan cuenta. Entonces la apertura económica tuvo un impacto. La ciudad pasó de tener 290 camas destinadas a COVID a tener actualmente 1.161. Y obviamente hoy tenemos poco más del 90% en camas de cuidados intensivos. Este mapita a continuación de la Secretaría de Salud nos deja ver qué tan lleno está en temas de unidades de cuidados intensivos de camas, los hospitales, y hay hospitales que ya están en el 100%. Miren ahora el caso de Medellín, que era como que todo el mundo decía, ¿cómo Medellín sí puede? Medellín sí sabe. No, lo que pasa es que son ritmos diferentes. Y en las últimas 2 semanas Medellín ha tenido un aumento vertiginoso. Este es el tema de casos. La siguiente gráfica que ustedes están viendo es el tema de fallecidos. Y noten ustedes cómo en cuestión de días Medellín tuvo la mitad de los fallecidos que tuvo 5 o 6 semanas antes, para que se den cuenta cómo aumenta el ritmo de la pandemia. Y miren ustedes el caso de unidades de cuidados intensivos. De hecho, el propio alcalde Quintero acaba de decretar desde el viernes y hasta el lunes feriado una cuarentena estricta en todo Medellín. Miren ahora el último caso, el de Barranquilla, donde ya la situación comienza a mejorar. Al menos eso pareciera indicar, todavía no hay que cantar victoria. Este es el tema de casos. Luego miren el tema de fallecidos en el caso de Barranquilla, y también miren ustedes el tema de las unidades de cuidados intensivos, que como les digo bajó al 73%. Un último dato: en Barranquilla tenía la tasa de reproducción más alta. Una persona podía contagiar muchas personas y eso ha bajado después del impacto de la cuarentena. Y ahora nos acompaña un viejo conocido de la casa, el doctor Felipe Lovelo, uno de los médicos epidemiólogos más importantes que hay, que es colombiano de hecho y está en Atlanta. Doctor Lovelo, dándole las gracias y las buenas noches por acompañarnos. Usted, pues prácticamente como se dice en Colombia, le pegó al perro. Su modelo epidemiológico se parece mucho al que acaba de dar en las últimas horas el ministro de Salud, donde el pico en Colombia podría llegar entre finales de agosto y septiembre, aunque en Bogotá podríamos estar a 3 o 4 semanas de tenerlo. El modelo suyo, ¿qué dice exactamente? Primero para Colombia y después vamos para Bogotá, doctor Lovelo. Sí, Ariel, buenas noches y siempre es un gusto acompañarte. Pues bueno, los modelos epidemiológicos, como dicen los expertos, tienen siempre
fallos, pero hay algunos que son útiles para la planeación y esa es la principal razón de hacer estos modelos. Planeación, en este caso, de la carga hospitalaria. En Colombia se ha visto desde el principio de la pandemia que la tasa de ataque probablemente no vaya a superar el 10%, comparado, por ejemplo, con Italia o Nueva York, en donde eso probablemente llegó al 20%. Es decir, las medidas tempranas funcionaron en alargar ese tiempo en donde se presenta esa epidemia y también, de cierta manera, justo junto con las actividades de las personas, en disminuir ese pico. Entonces, como tú lo mencionas, no es un pico que pasa en 1 o 2 semanas rápidamente y catastróficamente porque abruma el sistema de salud, sino que es un poco más moderado en su pendiente. En el modelo que hemos publicado varias veces y que está en revisión en una revista médica, se habla de una tasa de ataque de 10%, se habla de un pico a más o menos 130 días, que probablemente para Colombia sería agosto-septiembre, y probablemente un total de muertes, si se mantienen estas mismas proyecciones, al pico de 11.000 muertes y un total de muertes totales de más o menos 15 a 16.000 muertes.